Porque vamos a hablar de levitación. Bueno, escúchame, la levitación es ideal para esta cosa, tontería ahora que se hace del piso es lava. El piso es lava, vos levitás, sí, ya sí, está, sí. no pasa nada. Sí, estaría bueno, ¿no? Tener Pero muy ese bien, recurso. la semana pasada anunciabas el ciclo de cuestiones que tienen que ver con el poder de la mente. Exacto, con capacidades que podemos desarrollar cuando justamente aumentamos el porcentaje de nuestro cerebro. Contame, Henry, de capacidades que utilización. podemos desarrollar. Por ejemplo, la telequinesis. ¿Sí? Telequinesis es la capacidad de mover objetos a distancia, mover objetos con la mente simplemente. Esto, si bien parece muy loco, parece muy esotérico, místico, mágico, en realidad ya lo había postulado Einstein cuando decía que la molécula no se podía estudiar porque el simple hecho de observarla cambiaba su comportamiento. Entonces ahí ya había una base de que podríamos estar hablando de la capacidad de mover objetos o incidir en la materia a través de la mente. Y aquí lo que estamos viendo es uno de los casos clásicos. Esta es Nina Kulagina, una rusa. Esta rusa que nació en 1929 y entre los años 60 y los años 90 estuvo siendo estudiada ampliamente por el gobierno ruso. De hecho, todos estos experimentos que se hicieron también en televisión fueron auspiciados de alguna manera, incentivados por las autoridades rusas, soviéticas en ese momento, con la intención de encontrar explicación a los poderes psíquicos. Según los entendidos, cuando llegamos al cerca del 12% de utilización de nuestra mente, de nuestro cerebro... ¿Que habitualmente de cuánto es? Y no llegamos al 10. No llegamos al 10, estamos mal. Así que cuando llegamos al 12 ya simplemente podríamos empezar a desarrollar esta capacidad. Esta rusa, Nina Kulagina, no solo fue estudiada con estas capacidades que aquí estamos viendo, ¿no? Estos objetos se ponen dentro de otros objetos para evitar pensar que puede incidir que hay el algún viento. hilo, que hay algún viento o algo por el estilo. O el y propio también aliento veíamos de que ella. eran, en algunos casos, fósforos de madera que no pueden ser imantados. No pueden ser imantados por debajo de la mesa. Exactamente, sí. Insisto, además, todo esto observado por justamente científicos y por autoridades rusas, ¿no? Pero ella también, el 10 de marzo de 1970, le hicieron ir un poquito más allá. Y le hicieron probar si podía incidir en la vida humana. ¿Sí? Si tenía capacidad justamente para no solo mover objetos, sino también para generar incidencia en el cuerpo físico. Entonces le hicieron, sin tocar una rana, también de la misma forma, a ver si podía incidir en el ritmo del latido de la rana. Lo que hizo fue concentrarse en base a ciertas prácticas que le llevaban como unos 15 minutos previos de meditación, y empezó a concentrarse en la rana mientras era observada y aumentó el ritmo cardíaco de la rana. Después le pidieron que lo descendiera, fue descendiendo hasta que le generó un paro cardíaco a la rana. ¿En serio? Un año después hicieron un experimento similar pero con un humano. Anda. Cuando empezó a generar arritmia en el voluntario, cortaron justamente el experimento, ¿no? O sea que demostró que también tenía su poder, incidencia en el cuerpo humano. Exactamente, esa interesante, capacidad, ¿no? Interesante, ¿no? Para muchos esto se puede desarrollar también, ¿no? Bien, y otro tema polémico es el de la levitación. La levitación, que la levitación viene, sí está mucho más asociado a temas místicos, esotéricos, religiosos inclusive. Se ha hablado muchísimo en el budismo, aunque en el cristianismo también hay muchos santos que han sido durante su vida registrados como levitantes, ¿no? Como que se levantaban del suelo y volaban inclusive por algunos lados, ¿no? Esto tiene un fundamento también que tiene que ver con la física cuántica, ¿no? Según ciertos especialistas, esto se puede lograr a través de cierto tipo de meditación. Aquí lo que estamos viendo es uno de los casos también más conocidos. El que estamos viendo en pantalla en este momento es Dan White, un ilusionista contratado por la cadena Discovery, que le dieron el presupuesto como para ir por todo el mundo buscando elementos, personas que realmente desafíen las leyes físicas. Y encontró este monje tibetano en Katmandú, al cual fue a visitar, que tenía las historias que lo rodeaban diciendo que tenía esa capacidad de levitación, y cuando estaba entrevistándose con él le pidió que hiciera el experimento, y aquí está filmado justamente cómo él se levanta más de 20 centímetros, entre 20 y 30 centímetros, levita. Dan White, este ilusionista, repitió una y otra vez
en diferentes consultas que se le hizo, que no hubo truco ninguno, que él no pudo detectar con su equipo, porque eso justamente es lo que estaba tratando de hacer, detectar cuáles eran los trucos en todo esto, y no pudo encontrar ninguno. Simplemente un monje tibetano en Katmandú tenía esta capacidad a través de sus propias meditaciones de levitar y de levantarse del suelo. Y fíjate que para muchos esto es bastante simple, es cotidiano en la India, en el hinduismo, quiero decir, en el budismo también muchas veces, y que tendría como fundamento justamente esta capacidad desde la mente de incidir en tus células, cambiar la composición física, por lo tanto electromagnética, y generar una especie de antimateria que haría que se neutralizara justamente la gravedad, y eso haría que se levantaran. Sin riesgos para el físico. Al parecer lo desarrollan justamente como una técnica para avanzar en su desarrollo espiritual, que eso sería un indicativo de que tienen total control sobre su composición. Por lo tanto, eso para ellos no representa riesgo alguno, al contrario, representa justamente un gran avance, ¿no? De todas maneras, sigue siendo muy discutido, pero siguen habiendo, sobre todo, y este caso tienen que ver siempre con personas que trabajan a nivel espiritual, básicamente, ¿no? Lo hemos conocido también en expertos en yoga, que afirman tener, sobre todo en la India, que afirman tener esta capacidad también, y que ni siquiera les resulta interesante demostrarlo. Simplemente ellos dicen que es una capacidad humana, ¿no? Pero que requiere de muchos años de trabajo y que tiene que ver con la evolución espiritual, básicamente, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, interesantísimo, Henry, estos dos casos o estos dos poderes que pueden llegar a desarrollar la mente, ¿no? Sí, todos asociados a ir creciendo en el porcentaje de utilización, que todo esto se practica, insisto, ¿no? Hay técnicas, nosotros enseñamos en los cursos justamente algunas técnicas específicas, no tanto para la levitación y la telequinesis, sino también justamente para el autocontrol, ¿no? Mirá qué bien. Bueno, muy bien, Henry. ¿Qué tenés para el lunes que viene? Vamos a estar hablando de telepatía y de la precognición, la capacidad de prever el futuro. Bueno, interesantísimo entonces. Los quiero invitar para este miércoles que comenzamos el curso justamente de control mental en nuestro centro. Aquellos que quieran informarse a través de Zona Desconocida en Facebook, me encuentro. Como siempre.